Hola, hoy vamos a leer Romanos 10. No vamos a leer todo el capítulo, sino solo una parte porque el fragmento que leeremos tiene mucho que analizar. Yo ya oré, entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bien, este fragmento que hemos leído tiene 4 cosas que quiero resaltar. Primero habla sobre la salvación y nos dice que para ser salvos tenemos que creer y que confesar, que es necesario que creamos en nuestro corazón para ser justificados. ¿Y qué es ser justificados? Ser justificados es ser absueltos, ser encontrados justos, ser sin culpa. De manera que si nos acercamos a Dios con la culpa de nuestro pecado, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Él se levantó de entre los muertos, entonces vamos a ser encontrados justos delante de Dios, a pesar de haber pecado. Y en segundo lugar, dice que es importante confesar con nuestra boca para ser salvos. Luego, en el versículo 11 encontramos algo que yo llamo la bendición de confiar en Dios. Dice, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No dice algunos de los que confíen no serán defraudados, o si confían algunas veces no serán defraudados. Dice que todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Es decir, que cuando confiamos en el Señor, además de encontrar la paz que solo Él nos puede dar cuando venimos ante Él, sino que también encontramos la seguridad de que Él no nos va a defraudar. En tercer lugar, algo que yo también llamé la bendición de invocar a Dios. Y en el versículo 12, en la última parte, nos dice que Él bendice abundantemente a cuantos lo invocan. No dice solamente bendice o bendice un poco, dice bendice abundantemente a quienes le invocan. Y no solamente recibiremos bendición al invocarle, sino que también seremos salvos. Dice el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para todo esto primero hay que oír la palabra del Señor. Dice en el 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Entonces, para creer, primero tenemos que oír. Y para oír, primero alguien tiene que predicarnos. Y para que alguien nos predique, esta persona tiene que haber sido enviada. Y por último, otra cosa que quería resaltar es lo que está en el versículo 17. ¿Cómo conseguimos la fe? La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Y qué mensaje? La palabra de Cristo. Entonces, si recapitulamos todo, vemos que todo lo que hemos leído de confiar, de creer, de confesar, todo empieza por el oír. Entonces hoy quiero animarte a que oigas el mensaje, a que oigas la palabra de Dios para poder tener fe, a que creas en tu corazón y confieses con tu boca para poder ser salvo. Te quiero animar a que confíes en el Señor para que no seas defraudado. Quiero animarte a que te invoques a Dios para que seas bendecido abundantemente y seas salvo. Y una vez que hayas hecho todo esto,
¿Qué te detiene de ser enviado y predicar tú el mensaje de Dios a otras personas que necesitan escucharlo? Nos vemos en la próxima vez.